pues vamos a dar inicio a este evento que nos reúne hoy en esta sala. A nombre del Departamento de Estudios sobre los Movimientos Sociales, de la División de Estudios de Estado y Sociedad, nos sentimos muy honrados de recibir aquí al abogado y doctor en Derecho, Juan Branco, que nos va a hablar sobre un evento de urgencia que tiene que ver con el tema de urgencia de paz. Me permito hacer una pequeña, porque realmente es una pequeña currículum del doctor. Juan Branco es abogado y doctor en Derecho, fue abogado de Julian Assange, Jean-Luc Mélenchon, de varias figuras de primer plano del movimiento de chalecos amarillos, y representa hoy en día varios opositores y disidentes a través del mundo. Es el autor de varios libros de teoría política, así como de obras de investigación y artículos de investigación publicados, entre otros, por el mundo diplomático. Fue espiado por la CIA y como abogado de Julian Assange, objeto de numerosos procedimientos judiciales en Francia por su defensa de la oposición política a Emmanuel Macron, y arrestado en 2023 por las autoridades senegalesas por haber representado al opositor Ousmane Sonko y denunciado ante la CPI, la Comisión de Crímenes de Lesa Humanidad en Senegal. Si gustas, doctor, agregar algo más al extenso currículum. Claro, rápidamente. Juan Branco es una personalidad que está muy querida en Francia y en muchos países del mundo. Cuando saca un libro vende 100.000 libros y es la venta del año. Es de estas personas que son necesarias para que avance la democracia, que avance la libertad de expresión y el conocimiento. Hizo estudios brillantes en ciencia política y filosofía, trabajó en los grandes ministerios, tenía toda su carrera asegurada, como que sea con el Partido Socialista francés, con Macron, con quien sea. De hecho, el actual primer ministro de Francia estudió con Juan, entonces sabe mucho desde el interior de cómo funciona el poder, tanto a nivel nacional que internacional. Entonces tuvo como 2 días, o sigue así bien, sin preocupación, todo asegurado, o haga otra vía, porque también estaba con la cuestión de Julian Assange, entonces le parece un poco más lindo y con sal y pimienta. Yo digo, la cuestión de tener una trayectoria necesaria para el mundo actual, ¿no? Entonces decidió definitivamente dedicar su vida a la lucha desde el derecho, entonces como también desde organismos internacionales o de justicia internacional como la Corte Penal Internacional y otros espacios que tienen todas sus limitantes y contradicciones. Ok, esas son las reglas, vamos a tomar las cosas al pie de la letra y desde ahí ver cómo se puede actuar para proteger a los oprimidos. Entonces, como tenemos tiempo, 2 horas, 1 hora o tal vez menos de presentación y luego de debate, que va a permitir profundizar diferentes aspectos, lo vamos a escuchar, que nos hable de la lucha con Julian Assange, de los chalecos amarillos que surgen en Francia. ¿Cómo surgen los chalecos amarillos en Francia? En una iniciativa a nivel mundial del ultraliberalismo de imponer aumento a la gasolina. Se dio en Haití, se dio en Irak, se dio en muchos países del mundo al mismo tiempo. Y en Francia inventaron un impuesto que iba a beneficiar en una cuestión de ecológica. Y la gente dijo, pues, ¿con qué vamos a pagar la gas? Y en Francia fue un fenómeno del mundo rural. Los chalecos amarillos fueron los olvidados del mundo rural, que necesitan gas para ir al trabajo, que necesitan gas para ir a la escuela, al hospital, porque allá no hay transporte en muchos pueblos. Entonces la gente dice, no puedo pagar ese aumento, no tengo. Entonces el chaleco amarillo es lo que pones en tu coche cuando tienes un accidente. Entonces, para que no te aplasten. De ahí surge el fenómeno de los chalecos amarillos.
Fue mucho más allá de luchar en contra del aumento de la gas. Luego llegaron cuestiones de democracia directa, participativa, la cuestión de un referéndum de iniciativa popular, creo, eso fue. Bueno, permitió poner en la mesa un cuestionamiento del sistema democrático en el cual estamos viviendo. Entonces, él nos va a hablar de todo eso, también de su lucha con opositores en África, donde Francia como país neocolonial tiene intereses, y nos va a hablar de eso en el contexto actual de guerras abiertas en Europa y África y Medio Oriente, ¿no? Entonces, tenemos tiempo, lo vamos a hacer con muchas ganas, y adelante, Juan. Por favor. Muchas gracias, le agradezco la invitación y de acogerme en esta ciudad importante en la que estuve por primera vez hace 10 años. Muy honrado de estar en esta universidad de prestigio y cuyos intelectuales tienen un impacto importante en el mundo. Muy honrado también de estar en México, un país que, en mi sentir, va a determinar el rumbo del siglo XXI, que sea porque consigue subsanar los desafíos a los que está confrontado hoy en día y transformarse en una de las grandes potencias, esperemos, de paz de este mundo, y lo creo fundamentalmente, o en la perspectiva más pesimista, porque genere un modelo de transformación del sistema político y de la naturaleza del poder político, con su integración a organizaciones no estatales y la sumisión de la población a una forma feudal que volvería de manera extraordinariamente potente, no solamente en México, evidentemente, pero tampoco en el continente, sino en el resto del mundo, porque las conexiones y las implicaciones de lo que está pasando en México y en Latinoamérica se notan de manera muy importante en el resto del mundo, inclusive en los países que se consideran como los más desarrollados. Como ustedes saben, en países como Holanda hay ministros que no pueden salir de su casa porque están amenazados, porque sus familiares son objeto de persecución y de dinámicas que se están generalizando en el mundo. Yo vengo aquí con, evidentemente, la fuerza que me ha dado mi experiencia al lado de un hombre que ha marcado la historia, Julian Assange, el fundador de Wikileaks, que reveló a principios de la década pasada los crímenes cometidos por Estados Unidos en Irak y en Afganistán, consiguiendo obtener centenas de miles de documentos que eran producidos por la potencia de Estados Unidos ella misma, que permitían establecer la realidad de esos crímenes, establecer la realidad de su participación en estructuras de poder que hasta ahora solo se podían adivinar e intentar aprehender por trabajos periodísticos que solo daban, evidentemente, una impresión y no la cruda realidad que, evidentemente, todo el aparato de propaganda estadounidense intentaba esconder. Ese hombre hoy en día está en una prisión antiterrorista en Londres, supuestamente cuna de la democracia mundial. Prisión antiterrorista construida después del 11 de septiembre del 2001 para encerrar a los principales responsables de esos movimientos, y que hoy en día acoge a un hombre detenido por haber dicho la verdad. Julian Assange está esperando su extradición a Estados Unidos desde hace 4 años, tras haber encontrado refugio en América Latina, en la Embajada de Ecuador en Londres, gracias al apoyo de un hombre político de envergadura, Rafael Correa, que fue traicionado después por Lenín Moreno, que vendió a Julian Assange a Estados Unidos en cambio de acuerdos que llevaron, de hecho, el Estado de Ecuador a la situación en la que vive hoy en día. Lo que también puede servir de lección, ¿no?, sobre la noción de traición y la importancia de la ética y de la verdad en la relación a la política. Y Julian Assange, después de esos 9 años, después de una persecución increíble que empezó semanas después de las primeras revelaciones que hizo, con una acusación de violación a la que todo el mundo resistió en un primer momento, porque era tan grosera la técnica,
apenas semanas después de haber destabilizado la primera potencia mundial, pero que produjo su efecto por culpa de la cobardía y de la ausencia de formación política de las élites occidentales y en particular de sus élites periodísticas y también, más simplemente, de su corrupción. Produjo efectos porque permitió la diabolización de una figura que había hecho un servicio a la humanidad y permitió poco a poco provocar una forma de aislamiento nociva que hizo que cuando me encontré por la primera vez con él en enero de 2014 estaba abandonado de todos, con Wikileaks destrozado por Estados Unidos y con la movilización de medios de Estado extraordinarios para evitar que renaciera. Esa movilización, paradójicamente, como probablemente esté pasando hoy en día con la guerra entre Rusia y Ucrania, produjo efectos inesperados. Uno de ellos fue relacionado con la política de sanciones que adoptó Estados Unidos en relación a Wikileaks. Les prohibió efectuar cualquier transacción bancaria. Y Wikileaks, que era una organización no gubernamental, ciudadana, dependía de las donaciones y del apoyo de la gente de a pie. Era su garantía de independencia y la única manera para ellos de sobrevivir al acoso que recibían, manteniendo independencia y sin someterse a cualquier potencia extranjera. Wikileaks entonces empezó a recibir donaciones de una moneda que en la época nadie conocía y que valía algunos centavos, que se llamaba Bitcoin. Porque evidentemente Wikileaks estaba muy apoyada por toda la esfera del hacking ciudadano, en particular de la esfera de Anonymous, y ellos hacían parte pues de esas esferas que anticiparon la revolución que empezaba en el mundo y habían invertido en esas dinámicas, no tanto para buscar ganar dinero, como es el caso hoy en día en relación con las monedas virtuales, pero simplemente para apoyar un sistema que les parecía aportar progreso a la humanidad, rompiendo la dependencia con aparatos de poder elitarios que controlan la política monetaria y de esa manera preservan sus intereses. Bitcoin era eso, una iniciativa ciudadana con un futuro incierto, y para intentar pasar por el lado empezaron a mandarle miles de bitcoins. Y entonces cuando unos años después, yo mismo cuando estaba en la Universidad de Yale, que es el templo de la CIA, lo que es relativamente irónico en relación a lo que fueron los años que siguieron, utilicé unos de los ordenadores de la biblioteca de la universidad para mining bitcoins, para fabricar bitcoins, una época en la que todavía pocos lo conocían, y así generar recursos para la organización de Julian Assange. Eso hizo de Julian Assange un millonario años después, lo que le permitió invertir de nuevo en la organización, reconstruir Wikileaks de manera independiente y retomar sus revelaciones. Eso lo llevó a producir revelaciones de primera importancia en relación a la corrupción del Partido Demócrata en 2016, tal vez para los más jóvenes de entre vosotros no sea un episodio que conozcáis, pero que tuvo un impacto importante sobre la primera elección de Trump. Perdón, ya estoy anticipando, sobre la elección de Trump. Y la prensa estadounidense achacó su elección en parte a Julian Assange y Wikileaks. Obama, con quien tuvimos enfrentamientos duros, tuvo una perspectiva tal vez más inteligente y en su última conferencia de prensa, después de haber abandonado el mandato en enero, justo antes de la pasación del poderes, respondiendo a una pregunta sobre Wikileaks, dijo que Wikileaks había hecho su trabajo y que los que habían histerizado el debate y devastado el proceso electoral habían sido los periodistas americanos, que habían creado bulos alrededor de revelaciones de Julian Assange y de Wikileaks, porque tal vez es lo más importante y lo más novedor en lo que hizo Wikileaks. Julian Assange, unos años antes de crear esa organización, publicó 2 artículos en los que intentaba teorizar la noción de periodismo científico. Su idea era la siguiente: por naturaleza, el periodismo es corrupto. ¿Por qué? Porque el periodismo intermedia entre los ciudadanos y los aparatos de poder.
es su función. Entonces, naturalmente, va a tener tendencia a dejarse instrumentalizar o va a ser instrumentalizado sin conciencia ni voluntad por los aparatos de poder que van a crear una distorsión en la percepción que los ciudadanos van a tener de la realidad política, económica y generalmente societal del mundo. Aunque sin intención por parte de poderes o de periodistas, el simple hecho de que haya una intermediación provoca esa distorsión, porque necesariamente hay una forma interpretativa que se va a aplicar. No hay objetividad absoluta, no hay neutralidad axiológica que se pueda imponer de manera absoluta, aunque evidentemente sea el deseo de muchas personas, inclusive el objetivo de la mayoría de científicos y de universitarios que intentan acercarse a ese objetivo, por lo menos cuando son honestos. Entonces, Julian Assange teorizó esa noción de periodismo científico que consistía en crear una base de datos que fuera inmediatamente accesible a ciudadanos y que repertoriara todas las producciones de los aparatos de poder. La solución a esa corrupción provocada por la intermediación consistía simplemente en dar un acceso directo, de manera a que a cualquier momento un ciudadano estuviera en posición de verificar la información que había sido tratada por el periodista y que se le transmitía. Esa idea, combinada a sus capacidades técnicas, le llevó a crear Wikileaks, a proteger las personas que le transmitían las informaciones a través de una plataforma muy segurizada y, evidentemente, en unos años, a cambiar el destino del mundo y a marcar su historia. Eso creó un rechazo muy importante por parte de la prensa tradicional. Empezaron utilizándolo. Y Julian Assange, de una cierta forma, participó en ese juego porque él mismo sabía que necesitaba de esa prensa en un primer tiempo para tener la visibilidad suficiente, tener un acceso a los ciudadanos en un momento en los que las redes sociales todavía no tenían la importancia que tienen hoy en día, que necesitaba esa legitimación de una cierta forma por parte de los grandes órganos de prensa para llegar al pueblo. Y entonces las primeras revelaciones se hicieron en cooperación con el New York Times, con el Guardian, con el País, con Le Monde y así siguiendo. Y luego Julian Assange intentó sistematizar el sistema, y es lo que estaba haciendo cuando fue arrestado la primera vez, consistiendo a salir de los grandes órganos de prensa y crear cooperaciones en cada país. Entonces empezó a enviar emisarios a cada país del mundo para encontrar en cada de esos países el órgano de prensa que le parecía más honesto, más capaz, para darle acceso exclusivo a parte de la documentación que tenía. Y a un momento dado, y ese fue el momento en que la vida de Julian Assange cambió definitivamente, pues decidió romper y decidió dar acceso ilimitado, inmediato al público, sin jugar ese juego de exclusividades con la prensa, que es lo que permite a la prensa mantener su modelo de negocios. La prensa genera recursos porque accede a exclusividades que les son en general ofertas por aparatos de poder, que sean los que están en el poder o oponentes al poder que quieren estar en el poder, pero en todo caso gente que participa en el sistema. Yo le aseguro que como simple ciudadano, si usted va a un periodista y le pide que hable de tal tema que no tiene relación ninguna con ningún aparato de poder, le va a ser muy difícil recibir cualquier tipo de atención por parte de ese periodista. Y eso es en parte lo que crea grandes dificultades y distorsiones en el espacio público. Y entonces rompió con ese modelo de negocios, lo que provocó una histerización del debate contra él. Y yo la primera vez que me lo encuentro, en enero de 2014, la imagen pública de Julian Assange es de alguien arrogante, obsesionado con él mismo, violador, potencialmente antisemita, etc. De ahí su aislamiento provocado no tanto directamente por el aparato de poder al que se enfrentó Estados Unidos, sino por los periodistas que supuestamente tienen que controlar los aparatos de poder y hacer contrapeso, y que al contrario se hicieron su mejor aliado y fueron más allá de lo que esperaba ese poder para destrozar a un hombre que no tenía ningún tipo de alianza, ningún tipo de apoyo, y que había tomado el riesgo de sacrificar su vida para transmitir elementos que eran verdaderos a la ciudadanía y que revelaban crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. El limbo jurídico en el que está presente hoy en día Julian Assange, y lo está desde hace 4 años,
fue provocado por una decisión suya que, en mi sentir, demuestra su integridad y su honestidad. Después de haber hecho esas revelaciones sobre la corrupción del Partido Demócrata, Donald Trump fue elegido. Eso podía significar, en teoría, el final de la persecución que se había infligido a Julian Assange. Podían haber esperanzas, sobre todo porque la base republicana estaba extremadamente entusiasmada por lo que consideraban haber sido voluntariamente o no un apoyo a su candidato por la revelación de documentos estableciendo la corrupción de Hillary Clinton y del DNC, del Comité de Organización de las Elecciones. ¿Y qué hizo Julian Assange en ese momento? En febrero del 2017, pues decidió simplemente publicar la base de datos de las armas digitales que utilizaba la CIA para atacarse a ciudadanos oponentes a través del mundo. Es decir, la primera cosa que hace apenas Trump elegido es básicamente destrozar la capacidad ofensiva de la más importante agencia de servicios secretos de Estados Unidos y, evidentemente, enfrentarse a una reacción que no sería muy positiva. En el momento en que usted expone el código de esos armamentos digitales, ¿cuál es el efecto? Los desactiva, porque evidentemente esas armas digitales se apoyan sobre fallas de seguridad de los sistemas de explotación, de los software que se utilizan en diferentes teléfonos, ordenadores, etcétera, computadores, etcétera. Y entonces, a partir de ese momento, pues todos los fabricantes van a corregir esas fallas y van a cerrar los agujeros que la CIA había creado o de las que se había aprovechado para infiltrar los aparatos de comunicación y de producción de información en el mundo entero. Entonces, el golpe que dio Julian Assange a la CIA en ese momento fue muy importante. Nosotros vimos inmediatamente las consecuencias de ese gesto. Digo vimos, pero más bien debería decir las notamos. Algo cambió en nuestras vidas sin que se pudiera atribuir a una fuerza específica, sin que hubiera un evento que nos permitiera trazar lo que estaba pasando. Años después, 2 periodistas de investigación de los más conocidos en Estados Unidos publicaron un largo artículo que venía a confirmar lo que nosotros habíamos sentido, lo que se había quedado del orden de la intuición y que podía ser atribuido a la paranoia, al fantasma, porque no había ninguna prueba efectiva de que algo había cambiado. En el momento en que Julian Assange provocó esas publicaciones, Vault 7, Mike Pompeo, que era entonces director de la CIA, fue a ver a Donald Trump en la Casa Blanca y le dijo que básicamente o hacían algo o la CIA los mataba a ellos, porque estaban en una situación en la que se había dado un tal golpe a una institución tan potente que se arriesgaba el mandato de Trump si no había ningún tipo de reacción. Trump estaba en una situación difícil porque, como lo decía Wikileaks, era adorado por los republicanos que consideraban que había hecho la verdad no solamente sobre hechos relacionados a las políticas pasadas, pero sobre sus oponentes. Entonces, asumir abiertamente una persecución contra Julian Assange podía resultar costoso electoralmente y, en consecuencia, en términos de poder. Pero, al mismo tiempo, asumir una confrontación, una rebelión por parte de la CIA era inconcebible. Entonces discutieron, como lo cuentan estos 2 periodistas, las diferentes opciones: asesinato, kidnapping en Londres, tiroteo, extradición, etc. Y decidieron llevar a cabo una operación intermedia. Movilizaron un equipo específico que fue mandado a Europa para estabilizar a Wikileaks y a su entorno. Movilizaron operaciones de vigilancia en el seno de la Embajada de Ecuador. Empezaron a filmar mis encuentros con Julian Assange, sus encuentros en todos lados. Julian en ese momento empezó a decirme que debíamos vernos en los aseos de la embajada. Hay que tener en cuenta que Julian quedó encerrado en la Embajada de Ecuador en Londres. Imagínense, no son las embajadas de grandes países. Son
al nivel del suelo, 150 metros cuadrados, en las que trabajan muchas personas, y en ese espacio le dejaron 20 metros cuadrados. Y allí quedó encerrado años, sin ningún acceso al exterior, sin ningún acceso al sol, sin ningún acceso simplemente a un espacio donde podría hacer deporte, a tal punto que tuve que ofrecerle un gato un momento para intentar distraerle. Julián en ese momento empieza a decirme que tenemos que ir a los aseos, simplemente un baño, y ponernos ahí sentados para discutir. Y yo empiezo a preguntarme si Julián no empieza, por decirlo vulgarmente, irse la olla, lo que sería natural, írsele la olla, empecé a volverse paranoico. Bueno, la realidad es que descubrimos años después, porque alguien lo reveló públicamente, que trabajaba por un subcontractor de CIA, que es verdad que era el único lugar que en un primer tiempo no tenía ni cámaras ni micros. En un segundo tiempo, inclusive se lo infiltraron. Y tuvimos en ese lugar pues discusiones estratégicas sobre la posición a adoptar, notando que algo estaba pasando y sobre la necesidad o no tal vez de intentar escaparse, de encontrar apoyos internacionales que se hacían cada vez más frágiles. En paralelo, Estados Unidos lanzó una ofensiva diplomática, como lo contaba, con Lenín Moreno, para literalmente comprarlo y asegurarse que podría expulsarlo de embajada de Ecuador en Londres. Empezaron a montar operaciones conjuntas, paralelas, al mismo tiempo en Madrid, en Quito, en París y en Londres. Y en el momento oportuno, simplemente lo sacaron de la embajada, vieron todos tal vez esas imágenes, hombres de negro, lo pusieron en un van y lo pusieron en el procedimiento de extradición. ¿Por qué lleva encerrado 4 años Julian Assange en prisión en Londres y no ha sido extraditado aún o liberado? Porque yo creo que es imposible imaginar lo que hubiera sido esta época con Julian Assange libre. Es imposible imaginar lo que hubiera sido de la crisis del COVID, de la guerra en Ucrania, con Julian Assange libre, con alguien capaz de revelar secretos que demuestren las reales intenciones de nuestros dirigentes en ese momento. Es muy posible que la faz del mundo hubiera sido muy diferente y que nuestra capacidad a imponer mecanismos de paz y de regulación de conflictos no agresivas, no violentas, hubiera sido mucho mayor. Y eso es exactamente lo que quisieron evitar los dirigentes estadounidenses, dejándolo en un limbo judicial que les permita desactivarlo, pero al mismo tiempo asegurarse de no tener que organizar, en particular bajo la presidencia de Trump y luego por otras razones de Biden, un debate sobre la libertad de expresión en Estados Unidos, sobre la posibilidad, como periodista, de revelar secretos de Estado. Y no solamente ellos no lo desean, sino nadie en la prensa mainstream lo desea igualmente. Porque lo que ha hecho Wikileaks es publicar más secretos que el conjunto de todos los periódicos del mundo entero en un siglo, y lo hicieron en 10 años. Y entonces la fuerza de Wikileaks revela su cobardía a ellos, su compromisión, su pertenencia a un sistema de poder del que se nutren y que nutren de la misma manera. Hoy en día estamos en un momento clave en mi sentimiento porque, entre otros, la guerra en Gaza está rompiendo las ilusiones sobre el sistema internacional de gobernanza que fue creado después de la Segunda Guerra Mundial y que fue reforzado después de la caída de la Unión Soviética. Instituciones como la Corte Penal Internacional, que fue creada en el 98, con la idea ilusoria de que estábamos llegando de una cierta manera al final de la humanidad, que se estaba consagrando, al final de la historia humana, que se estaba consagrando un modelo de gobernanza que era puro, absoluto y que nos iba a permitir llegar a la paz, a la justicia y mucho más. Esa Corte Penal Internacional, durante años, no se le ha visto la realidad, la real naturaleza, por una razón muy simple, porque solo se ocupaba de personas que en el espacio público y mediático son inexistentes. Africanos, negros
y rebeldes. La Corte Penal Internacional fue instrumentalizada por los aparatos de poder occidentales con el objetivo de mantener el orden en el continente africano primero y cada vez más en el continente latinoamericano, con el fin de mantener el sistema de poder que ellos habían creado. No con el fin de servir las poblaciones, no con el fin de servir la paz, sino simplemente asegurarse que cualquier tipo de deriva excesiva en ese sistema mundial, que pudiera o ir contra los intereses de los más potentes o deslegitimizar el sistema él mismo porque habría un brote de violencia injustificable, pues se allanara y permitiera reequilibrar la situación. En ese sentido, la Corte Penal Internacional no es, como se ha descrito mucho, una institución kantiana, cosmopolita. Es una institución que se crea en la continuidad del pensamiento de un filósofo inglés que se llama Thomas Hobbes, que fue el principal teórico y legitimante del sistema que nació, según la leyenda, tras el Tratado de Westfalia, que fue un sistema que hoy en día sigue dominante, aunque justamente parece que se está derrumbando cada vez más, en el que la atribución del poder político se monopoliza por los estados. Es un momento en que hay competición entre actores estatales y no estatales. Hay competición entre reyes, entre feudalidades, emperadores, entre papas, y no hay naturaleza al hecho de que el Estado sea la forma suprema de gestión de la política. En ese momento llega Thomas Hobbes y hace esa teorización que nos permite comprender cómo los filósofos, de una cierta manera, también siempre tienen un rol instrumental en la legitimación de los poderes. Hobbes teoriza esa idea que conocéis todos, que es de que en el estado de naturaleza, el hombre sería un lobo contra el hombre, y que en consecuencia de que es necesario constituir un contrato social que imponga una forma de sometimiento a cada uno por parte de una autoridad superior que sea única y que sería un Estado. Entonces pasamos del estado de naturaleza al Estado de Derecho. Ese sistema que legitimó el funcionamiento de Estados, a través de la parte teórica más importante del Leviatán de Hobbes, es el capítulo sobre el derecho penal, justamente se apoya sobre esa idea de derecho penal como legitimante del poder. El derecho penal, tal como lo ve Hobbes, es una creación justamente de ese contrato social y tiene como consecuencia de que aceptamos mutuamente renunciar a nuestra soberanía para crear una autoridad superior de manera limitada. Hobbes fija un límite a ese renunciamiento, que es la libertad y la vida. En el momento en que usted ve su libertad amenazada o su vida amenazada, tiene el derecho de extraerse del contrato social y de volver al estado de naturaleza. Lo teoriza y lo explica de manera bastante detallada, y entonces a partir de ahí, evidentemente, en teoría, es una manera de equilibrar, ¿no?, entre, de un lado, renunciar de manera extraordinaria y exorbitante a sus derechos fundamentales, por lo menos a su autoprotección de derechos fundamentales, pero del otro, preservar una forma de esencia humana que si no nos vuelve simplemente esclavos o objetos de un aparato político. Pero eso es teórico, porque la realidad es que en el momento en que tiene un aparato de poder que monopoliza el dicho poder, usted, si se extrae, se encuentra en una situación en la que va a ser estrujado inmediatamente por ese poder. El desequilibrio es tal que la capacidad que va a tener usted en reorganizarse con otros grupos va a ser imposible, al menos de que procesos como el consumo de drogas en los países más potentes del mundo generen nuevos recursos que permitan, paraestáticos, que permitan la creación de nuevos aparatos de poder que van a entrar en competición con ese poder actual, que es exactamente lo que está pasando hoy en día en América Latina. Hay una tal acumulación de recursos en Estados Unidos, un tal desequilibrio entre esa acumulación y los recursos que quedan para el resto de la humanidad, y en particular en el continente latinoamericano, que un producto, una serie de productos, como puede ser las drogas diferentes,
que no se pueden producir legalmente en Estados Unidos, pues se va a subcontratar la producción a otros países y van a generar tantos recursos que van a permitir a formas políticas de emerger en los territorios de esos países subcontratados que van a entrar en competición con los estados y que van a generar una forma de sociedades paralelas del que no es excluido de que un día pues decidan no solamente como hoy en día cooperar con los estados, intentar penetrar los aparatos de poder a todos los niveles estatales, federales, etcétera, pero no simplemente transformarse en una fuerza política legítima que gestionara el conjunto de la vida de una sociedad sobre un territorio dado, es decir, constituirse como un poder político alternativo al Estado. Y entonces, en esa situación, se ve que se está generando una contradicción fundamental entre, de un lado, un sistema que se intenta preservar de todas maneras posibles, en teoría y como ficción, de un Estado controlado exclusivamente por Estados que son los únicos intermediarios en el espacio internacional que discuten entre ellos, y se crean en esa dinámica instituciones como la Corte Penal Internacional, que, ¿por qué no es cosmopolita? Pues porque no tiene ninguna relación con ustedes. Ustedes pueden votar por el fiscal de la Corte Penal Internacional o por jueces de la Corte Penal Internacional. Ustedes pueden votar por gente que van a votar para elegir a esos individuos. No. Son los estados cuya soberanía en relaciones internacionales reside en los jefes de Estado y no en los parlamentos, no en vuestros representantes, sino en esa figura soberana que se generó en calco de los reyes, de los emperadores y de los feudales. Esos individuos controlan esa Corte Penal Internacional, eligen sus representantes en asambleas de Estados partes, votando a quién va a ser juez, quién va a ser fiscal, votan los presupuestos cada año y de esa manera controlan la actividad de esa jurisdicción y se aseguran que vaya a proteger los intereses de la población o sus intereses a ellos. Evidentemente, sus intereses a ellos y los intereses del sistema internacional, que como todo sistema está constituido por relaciones de poderes, en los que pues, los más potentes van a tener más influencia que los menos potentes. De tal manera que hoy en día el país más potente y más influyente en la Corte Penal Internacional es Estados Unidos, que no es parte de la Corte Penal Internacional, porque su poder es tan exorbitante a la escala mundial que ni necesita entrar en ese sistema, ni necesita conceder parte de su soberanía para poder, pues, simplemente dirigir la actividad de esa instancia. Y entonces nosotros nos encontramos hoy en día en una situación en la que los soberanos, para mí, es como una nueva etapa del contrato social tal como concebido por Hobbes, en los que después de que hayamos nosotros renunciado a parte de nuestra soberanía supuestamente limitada para instituir a jefes de Estado, a sistemas políticos dominados por el Estado, esos mismos jefes de Estado se reúnen para conceder ficcionalmente parte de su poder, de su soberanía, y darla de manera limitada a una institución internacional, la Corte Penal Internacional, que teóricamente en cualquier momento puede juzgarlos, puede retirarles la libertad y no la vida, porque hemos decidido renunciar a la pena de muerte. Y entonces, en esa situación, nos encontramos con un sistema cuyo único objetivo es mantener el orden de ese sistema para mantener su legitimidad. ¿Y por qué se ha creado en el 98? No porque estamos llegando al final de la historia humana, sino más simplemente porque tras la caída de la Unión Soviética, que tenía un efecto estabilizador en las relaciones internacionales, empezaron a haber explosiones de violencias en el mundo, que sea en Ruanda y, más importante para los occidentales, en Yugoslavia, que los forzaron a intentar inventar mecanismos de regulación que eviten que aparatos de poder que antes estaban controlados de una cierta manera por la tutela compartida entre Estados Unidos y Rusia, se volvieran autónomos y empezaran a utilizar la violencia para ganar poder político. Se crearon entonces primero los tribunales internacionales para Ruanda y para ex-Yugoslavia, y luego se decidió institucionalizar con el simple objetivo de mantener una forma de orden público a nivel mundial que preservara los intereses de los más potentes de ese orden mundial. Y hoy en día se ve y se comprende con la situación en Palestina de que a ningún momento esa institución va a buscar a hacer verdad o justicia en el sentido ético del término, sino simplemente a mantener y preservar los intereses de las que lo han
constituido. Y por ello mismo estamos asistiendo a los masacres que conocemos sin ninguna reacción de esa institución, que hace 12 años solo tardó 3 semanas en abrir una investigación y 6 meses en emitir una orden de detención contra un jefe de Estado, el coronel Gaddafi, que amenazaba los intereses en ese momento de las grandes potencias mundiales. Y esa misma institución, que desde 10 años se rechaza abrir una investigación sobre los crímenes cometidos en Afganistán, revelados por Julian Assange y cometidos por británicos y por estadounidenses, aunque tenga jurisdicción, porque justamente Afganistán ha hecho una declaración de competencia a la Corte, pues evidentemente no actúa. Tenemos intentos de contrapeso, ¿no? Hemos visto a México, que ha intentado solicitar a la Corte Penal Internacional, lo ha anunciado, para apoyar, de la misma manera que México apoyó a Julian Assange públicamente, decidiendo darle asilo. El problema es que potencias como México parecen ser de exterior tener todavía una forma de complejo frente a las grandes potencias tradicionales, los antiguos imperios, las antiguas potencias coloniales. No parecen darse cuenta de la potencia económica, demográfica, social y también simbólica que han ido desarrollando estos últimos años y que les permitirían ir mucho más allá de lo que hacen hoy en día. No han desarrollado todavía estrategias de influencia y de contrapeso en las grandes instituciones internacionales que podrían considerarse como un sacrificio económico injustificable, pero puedo asegurarle que si México mañana se transformaba en el tercer financiero de la Corte Penal Internacional o en el segundo, tendría un peso sobre las orientaciones de la Corte que sería incomparable con el actual por un coste muy limitado, porque aunque parezca muy importante, el presupuesto de la Corte hoy en día son 150 millones de dólares. Es decir, que si usted quiere ser uno de los principales contribuidores, le cuesta 40 millones de dólares, 30 millones de dólares. Es una inversión. Pero imagínense si usted empieza a tener influencia sobre la institución que es capaz de regular el comportamiento de los principales jefes de Estado del mundo y inhibir su tentación de violencia o, al contrario, reforzarla. Imagínense de pronto en el mapa del mundo dónde se encuentra usted. La Corte Penal Internacional, de manera delegada, es una corte que es capaz hoy en día de impedir a Putin de viajar a África del Sur. Es algo que tiene que dejar atónito. Es una institución que hoy en día ha hecho que Putin no pueda viajar a 123 países en el mundo, el jefe de Estado de una de las principales potencias militares, económicas. Entonces, ahí hay como tal vez una falta de percepción de que ciertas inversiones que pueden parecer importantes pueden tener un impacto incomparable para hacer el bien jugando con el sistema actual. Luego la cuestión es, evidentemente, que es una de las vías que han sido elegidas por México y por otras potencias que se llamaban emergentes y que hoy en día son instaladas, la creación de modelos alternativos de gobernanza que permitan salir del sistema creado después de la Segunda Guerra Mundial, que solo tenía como objetivo proteger los intereses de las potencias occidentales. Y acabaré tal vez sobre esta cuestión, se está derrumbando el mundo que conocíamos, tanto a nivel justamente de la noción de monopolio por el Estado sobre la violencia política y de manera general sobre la legitimidad política, por un lado, y por otro lado, los sistemas de poderes que nacieron de esa ficción. En Francia, por ejemplo, estamos asistiendo a una pérdida de influencia increíble en términos de amplitud y de tamaño, que está creando, de hecho, una crisis existencial tanto en las élites y por otras razones en las poblaciones, porque aunque no se participe directamente a los aparatos de poder que van a provocar pillajes, que van a intentar explotar a la gente en otros territorios, esos pillajes conforman y forman la sociedad que pertenecen a los aparatos de poder que los comiten. Francia se ha nutrido de la sangre y del sudor de millones de personas explotadas por su imperio durante décadas. Francia, hoy en día, se nutre de la explotación de obreros que de Bangladesh hacia México fabrican lo que ellos consumen y que por razones que no tienen nada que ver con la realidad, que no tienen nada que ver con la capacidad real de producción
intelectual, etcétera, les permite vivir con un confort de vida inconcebiblemente mayor a la de la mayoría de la población mundial. Es un sistema que no puede mantenerse bajo esa forma. Lo hemos visto recientemente en Bangladesh, con huelgas de obreros masivas que exigían que se triplique los salarios, los que fabrican toda industria textil que nutre Europa, Estados Unidos, que se fue al sureste asiático. ¿Por qué? Yo estuve en Bangladesh porque ha empezado a nacer de ese sistema de predación y de explotación, ha empezado a nacer en Bangladesh, al lado de las élites compradores habituales de muy alto nivel, que son puntos de entrada para explotar los recursos del país, ha empezado a desarrollarse una pequeña clase media, de la misma manera que empezaban los sistemas coloniales a generarla. Y esa clase media, que vive en países donde se ha destrozado la cultura local, donde se han destrozado los sistemas tradicionales, que han sido imbibidos por producciones audiovisuales, culturales, que provienen de Estados Unidos, pues ha empezado a querer vivir como las élites occidentales. Y entonces han empezado a construir hipermercados, han empezado a construir centros comerciales que se parecían, sin tener evidentemente la misma naturaleza, a los que se veía en el oeste. ¿Y qué ha pasado? Pues que con la expansión territorial y con evidentemente la urgencia del desarrollo económico, esos centros comerciales se han desarrollado a cercanías de donde vivían la gente más pobre. Y entonces se encontró durante un tiempo con un sistema dual en el que seguía habiendo los mercados tradicionales alrededor de los centros comerciales reservados a los más ricos de esa sociedad. Y entonces poco a poco se ha impuesto la idea de faltos de modelos de desarrollo alternativo propios que preserven sus sistemas tradicionales, de que había que integrarse a ese sistema liberal y transformarse en consumidores. Y entonces de ahí una exigencia cada vez mayor, pues de recibir salarios que estén a la altura del esfuerzo, etcétera, y que sobre todo permitan consumir. Y entonces hay una tensión que naturalmente a un momento dado va a crear rupturas, primero porque no se puede combinar la aumentación de salarios con la preservación de la plusvalía que capta Occidente y que permite beneficiar de riqueza, y en un segundo lugar, pues evidentemente los límites medioambientales provocados por la generalización de ese modelo de consumo. Entonces, poco a poco, las grandes potencias van a estar confrontadas a esa reducción de su plusvalía, que van a reducirle la potencia y que ella misma les va a reducir los instrumentos de influencia que tenían hacia el exterior. Eso es lo que está pasando en Francia desde hace unos años, que seguía de manera delegada por parte de Estados Unidos controlando África del Oeste, los principales territorios que había colonizado, y que se ha visto confrontado a golpes de Estado sucesivos con el objetivo, pues, de sacar a la élite comprador que le permitía mantener su influencia y a imponer nuevas élites que hoy en día son militares. ¿Por qué? Por una razón muy simple, porque Francia, Europa y Estados Unidos, después de haber destrozado las sociedades tradicionales, se sorprendieron que hubiera un auge del islamismo fundamentalista y de grupos terroristas, que llaman terroristas, en el Sahel y en esos mismos territorios. Y como intentaron compensarlo, no en desarrollando o ayudando a desarrollar esos territorios, sino en llevando a cabo operaciones militares y en financiando de manera excesiva los aparatos militares de esos países. De hecho, que hubo un desequilibrio que fue generándose entre autoridades civiles y autoridades militares, hasta el punto en que las autoridades militares estuvieron en capacidad, pues, simplemente de transformarse en golpistas y de echar a las autoridades civiles. Esas autoridades militares se apoyan sobre un discurso soberanista como la última fase de descolonización y, al mismo tiempo, sobre alianzas con otras potencias alternativas, inclusive Rusia, que ha visto la oportunidad ahí de incrementar su influencia y de obtener justamente influencia en las grandes instituciones internacionales para hacer contrapeso a la de Estados Unidos y de Europa occidental. Y en los pocos territorios donde ni hay golpistas ni hay influencia rusa, como en Senegal, lo que está pasando es que están simplemente masacrando a la sociedad civil y a los ciudadanos que buscan esa soberanización. ¿Por qué? ¿Y qué dice eso del sistema de explotación y de poder de las potencias occidentales, en particular de Francia en esa zona?
Pues simplemente que lo único que les interesa no es democracia, no son valores liberales, es mantener su influencia y su capacidad a captar la plusvalía. Y si hay que tirar a bala real contra ciudadanos que se manifiestan para ser soberanos, pues mientras no haya Rusia, mientras no haya otro poder que se alíe con esa sociedad para protegerla, pues continuarán a masacrarla. Y el señal que envía, evidentemente, es un señal de una señal de una cierta forma terminal. Porque en el momento en que usted se expone de tal manera, pues es un poco lo que pasa cuando Julian Assange reveló la realidad del Imperio Americano. Se le acaba la capacidad de imponerse por las ideas, se le acaba la capacidad de imponer su influencia, solo queda la reacción de poderes y evidentemente cuando usted se está fragilizando porque no consigue captar la plusvalía en otros países, pues decae. Y entonces se está abriendo un espacio importante, paradójicamente, en un panorama que podría parecer inquietante, y que en México se puede interrogar tal vez también a través de la crisis mayúscula que está conociendo la sociedad estadounidense, que evidentemente sigue en capacidad de distraernos con publicidades de Kanye West en el Super Bowl o de Taylor Swift con los aparatos de poder. Me quedé muy impresionado cuando estaba en DF cuando hubo el Super Bowl, cómo la ciudad se paró. Me fascinó de ver que ese deporte había a tal punto conseguido desarrollarse y implementarse en México, no me lo esperaba, y de una cierta forma me preocupó. Pero poniendo de lado la potencia de diversión que sigue generando Estados Unidos y a través de ella de exportación de valores que poco a poco se infiltran y transforman las sociedades que lo acogen, Estados Unidos está confrontado a una doble crisis que le amenaza en su subsistencia. Doble crisis sanitaria, una, la epidemia evidentemente de dependencia, por drogas que han sido tradicionalmente prohibidas y por otra, por drogas legales que han sido promovidas por la industria farmacéutica y que hoy en día se intentan fabricar en México cada vez más para crear filiales de exportación a medida que se han ido prohibiendo en Estados Unidos. Por otra parte, la epidemia de obesidad mórbida, ella misma generada por la industria alimentar. Esas dos industrias, farmacéutica y alimentar, invierten sus beneficios para nutrir a las clases medias y altas, que son los accionarios de esas empresas a través del sistema de pensiones, entre otros, y entonces a cada vez que se enriquecen, teóricamente permiten preservar o incrementar la capacidad de inversión y el poder adquisitivo de las clases medias y altas estadounidenses. ¿Cómo se regenera recursos en un sistema como ese, en el que está generando recursos haciendo morir a gente? La solución es muy simple, trayendo a más gente para adentro, trayendo a gente interior para continuar a tener fuerza de trabajo, capaz que no sea ni obesa ni dependiente y que sea capaz, pues, justamente de mantener la sociedad. Pero no es suficiente. Para mantener esos beneficios necesita que se quede en vida suficientemente tiempo, entonces que no se vuelva dependiente o obesa demasiado rápido, pero sobre todo para mantener una plusvalía suficiente, es decir, explotarla. ¿Y cómo usted va a estar en capacidad de explotar a esa gente que lleva a su propio territorio de manera cada vez más masiva? Pues deshumanizándolos. ¿Cómo transforma usted a alguien en esclavo? ¿Cuál es la mejor manera de transformar a alguien? ¿Cómo se transforma simplemente a alguien en esclavo? Quitándole el estatuto legal que le hace idéntico e igual a otro ciudadano, transformándolo en indocumentado. Y de ahí la aparente paradoja de un Estados Unidos que no para de pretender que quiere parar a una forma de contaminación migratoria con palabras que animalizan a esos seres humanos, lo que les permite, teniéndoles en ese territorio, pues pagarles menos, mantenerles en una posición de dominados y hacerles, pues, explotarlos simplemente y mantener la sociedad y los recursos, sabiendo que además van a ser ellos que van a cotizar
al sistema de pensiones y van a permitir a continuar a tratar a la gente que se ha vuelto obesa o dependiente, etcétera. Cuando esos fenómenos podrían parecer marginales, pero cuando hay millones de personas que están en esa situación, pues de ahí yo creo que encuentran la razón del desequilibrio actual aparente, que en realidad es un sistema que funciona muy bien. ¿Que funciona muy bien para quién? Para las clases dominantes de ese país, que no se sienten amenazadas mientras consiguen mantener estigma sobre la parte explotada y más marginalizada de esa sociedad, la que trabaja y la que continúa a contribuir a sus recursos y que le permite expandirse también luego en el mundo, pues para captar la plusvalía en otros países. Evidentemente hay otros factores, la desoberización del espacio público en el resto del mundo a través de las redes sociales, todas en Estados Unidos, la construcción algorítmica, etcétera, pero creo que no vamos a tener el tiempo de entrar en esos detalles. Bueno, tal vez algunas palabras que quería compartir con ustedes en un lugar que es uno de los epicentros de esas transformaciones mundiales y cuyo destino pues afectará al resto del mundo, porque tomaba el ejemplo de Holanda, pero podría tomar el ejemplo de Senegal, que se ha vuelto uno de los puntos de llegada de la producción de drogas diferentes de Latinoamérica, que luego llegan a Europa. Francia hoy en día es uno de los mayores consumidores de droga del mundo, con casi 15% de la población que es un consumidor regular de marihuana y 3% de cocaína, regular, que decir cada mes. Ha doblado esa cifra en muy poco tiempo y no se va a parar ahí. Y evidentemente ahí también es una manera paradójica de redistribución de plusvalía. Los beneficios acumulados en esos estados se dilapidan en parte en drogas, que cuestan caro porque han sido ilegalizadas, y eso pues están llegando hacia aquí, donde se reinvierten cada vez más, de lo que he comprendido, en obras públicas, en infraestructuras y pues en todo lo que el lavado de dinero y el blanqueo pues permite generar, paradójicamente, para la sociedad. Y desafortunadamente por ahora también financia demasiado violencia, sistemas de trata, sistemas de destrucción de la sociedad de todo tipo, pero si miramos de manera distanciada y fría, está provocando transformaciones políticas mayúsculas y tal vez reequilibrajes o cambios de equilibrios en el sistema económico mundial. Pues muy bien, muchas gracias. Pues agradecemos esta charla tan interesante que nos pone en contexto sobre la situación yo creo que de Julian Assange. Nos sirvió para ponerlo en la dimensión correcta y entender estas influencias no solamente a nivel, ahora sí, a nivel local de lo que él implicó, sino a nivel mundial. Entonces, pues agradecemos profundamente y pasamos, si les parece, a una ronda de preguntas. Si alguno de ustedes tiene alguna pregunta que realizar, pues, ¿las escuchamos? Sí. Yo creo que en la época actual no es prudente la guerra. Entonces, yo le quiero preguntar, o sea, desde el punto de vista del humanismo, desde el punto de vista del amor, ¿cómo es posible la guerra en estos momentos? O sea, es decir, la guerra no cabe en este momento. Eso es lo que yo creo. Eso me permite responder. Es como en las relaciones amorosas, ¿no? ¿Dónde empieza un divorcio? ¿Quién es el responsable de una separación? ¿Es el que va a tomar la decisión? ¿O es la persona a quien va a ser atribuida la responsabilidad de esa decisión? ¿O es el acto que ha provocado, el comportamiento de esa persona que ha provocado esa decisión? Lo vemos con la guerra en Ucrania. Hoy en día, ¿cómo se hace paz en Ucrania? Se hace mandando miles de millones de euros de armamentos diferentes a través del Fondo por la Paz Europeo, lo que es una ironía extraordinaria, para apoyar a un sistema político contra otro, porque la guerra en Ucrania es la confrontación de dos sistemas políticos, no es la confrontación de dos culturas. Las culturas son idénticas, de hecho son una. La cultura rusa nació en gran parte en Ucrania,
no son sistemas sociales fundamentalmente diferentes, son sistemas políticos opuestos. ¿Quién es responsable hoy en día de esta guerra? Se vio con Putin y Tucker Carlson, esa respuesta de media hora en el que él intentó atribuir la responsabilidad de la guerra a otros, volviendo al siglo XVI, para explicarle de que su decisión era el resultado pues, de un largo proceso. Yo no creo que sea necesario para nosotros entrar en esas especulaciones, pero sino de manera más activa, en relación a lo que podemos provocar o no provocar hoy en día, interrogarnos sobre cómo se genera paz a partir de una situación conflictual, sean cuales sean las razones de esa conflictualidad. Y ahí hay una división que me parece que no es sana entre diferentes partes que justamente se anclan en cuestiones morales, en cuestiones históricas, en cuestiones de ética, que no tienen sentido cuando hay gente que está muriendo todos los días y que les importa, perdone, un carajo, la ética, la moral o la historia. Y si no les importa, es más grave, porque quiere decir que están utilizando a ética, moral e historia para ir a matar a otras personas, que sea de un lado o de otro. Entonces, la mejor manera de desactivar la conflictualidad es salir de esos espacios y decir pragmáticamente qué podemos hacer. Y lo que podemos hacer, segurísimo, es, evidentemente, dejar de enviar armamentos de manera loca a un territorio dado, con el único objetivo de mantener un conflicto abierto, sea cual sea la responsabilidad de unos y otros, con la idea delirante, y a la que nadie se cree, de que si dejáramos acabarse el conflicto en Ucrania, inclusive con una forma de renunciamiento de Ucrania a parte de su soberanía, que sea sobre una parte del territorio, un cambio de sistema político, eso transformaría a Rusia en el Tercer Reich y a Putin en un nuevo Hitler que vendría a invadir hasta la punta de España y tal vez a México, quién sabe. Es decir, que la justificación utilizada hoy en día por nuestros gobernantes es tan frágil, tan flaca ideológicamente, idealmente, intelectualmente, que no convence a nadie, que ya no esté convencido por una razón u otra, que son la encarnación del bien y que Putin y Rusia eran la encarnación del mal. Quiere decir, gente que ya estaba integrada en un sistema ético y moral que él mismo es producto de un sistema de poder. Y hoy en día estamos viendo en Europa a una ruptura cada vez más importante entre parte de la población, la más pragmática, que en general es las clases laboriosas, que están viendo cómo les es cada vez más difícil nutrirse y vivir por culpa de esa guerra, que además ven que hay miles de millones que le están siendo mandados allá cuando ellos no consiguen apenas ya vivir en relación a sus estándares, porque evidentemente se podría vivir teóricamente con mucho menos dinero del dinero que tiene la persona más pobre en Francia, pero es imposible vivir con menos dinero en la sociedad en la que vive. Y de ahí la relatividad siempre de los recursos y de uno no vive autónomo, solo, vive en un sistema que lo rodea y que le exige, pues, por ejemplo, en términos salariados, tal y tal recurso. Y entonces hay una ruptura cada vez mayor entre ellos y una élite muy integrada al sistema mundial de producción, de decisión, que está en un puro moralismo, una pura aprehensión moral, quiere estar del lado del bien, y entonces, aunque no haya ninguna legitimación y explicación al hecho de que nos haga partícipes de ese conflicto, pues se lanza a él. Mi primera reacción cuando vi no sé si acuerdan, Emmanuel Macron, que intentó agitarse un poco justo antes de la guerra, yendo a Rusia, volviendo, etcétera, evidentemente la razón principal era que había elecciones 3 meses después y que él intentaba primero cobrar todas las coberturas, aunque fuera ridiculizándose para el resto del mundo, y a partir de ahí pues generar apoyo y sentimiento de grandeza. Bueno, Putin lo comprendió muy bien y aceptó ser como el idiota útil de Macron, pero como es un poco inteligente, al mismo tiempo lo ridiculizó. No sé si se acuerdan de esas imágenes, los que los dejó en una mesa 20 metros más lejos de él, como para mostrarle de que no era estúpido, que comprendía el juego que estaba jugando, porque Macron evidentemente no tiene ninguna capacidad a autonomizar la política extranjera francesa y hacer otra cosa de lo que Estados Unidos hoy le piden. Entonces, en esas circunstancias, yo la primera pregunta que hice es: ¿pero cuáles son los intereses estratégicos de Francia
en ese conflicto? ¿Por qué queremos a tal punto implicarnos en ese conflicto? ¿Cuál es la realidad? Y no es cinismo, ¿ven? No es una forma de legitimación de la ausencia moral, etcétera. Es simplemente evitar crear mal pensando hacer bien. Es evitar meterse en espacios y en territorios donde no tenemos nada que hacer y ahí invertir y acrecentar la mecánica de guerra sin que nada lo justifique, sino la idea de que estaríamos... Bueno, y pues evidentemente ese debate nunca intervino en Francia y el conjunto de la prensa se volvió unilateralmente pro-guerra, incitando pues justamente a esa financiación del régimen ucraniano, con el que francamente, evidentemente yo tendría simpatía más fuerte que con Putin teóricamente. Prefiero un sistema liberal, relativamente democrático, donde los opositores no se mueren, donde... Bueno, muy bien, pero eso no me impide considerar que una situación como la actual no tiene ningún efecto sobre la apreciación que tengo que tener sobre el conflicto y la necesidad pues de evitar que se mueran personas por decenas de miles, contribuyendo a su prolongamiento. Y en ese sentido, hasta a un momento yo me dije, pero yo estaría dispuesto a hacerme el abogado de Putin en la Corte Penal Internacional, en la Corte Internacional de Justicia, etcétera, aun él defendiendo el sistema de valores exactamente inverso al que yo intento defender en mi país. Pero la conjunción internacional hacía de que me estaban proyectando puntualmente, temporalmente, a ese lado. Bueno, perdón. Gracias. Allá atrás, por favor. Bueno, pues muchas gracias, Juan, por la conferencia que nos hizo. Y yo quiero hacer como tres consideraciones. La primera es si Julian Assange estuviera libre, creo que pondría como urgencia en relación con la paz y la guerra el genocidio en Palestina. Y de eso no vimos. O sea, me parece que hay una urgencia de encaminar todo el potencial hacia detener el genocidio, imaginar distintas vías, reconocer la inmensa movilización mundial que está habiendo alrededor de la solidaridad internacional. La segunda es preguntarte qué pasaría es decir, qué pasa con la diferencia entre la Corte de Justicia y la Corte Penal Internacional. O sea, hasta ahorita avanzó en ese caso, el caso impulsado por Sudáfrica en la Corte de Justicia Internacional, pero puede haber otras instancias que también contribuyan a denunciar este genocidio en la Corte Penal Internacional. Eso sería entonces la inquietud que tengo. Gracias. Gracias. Sobre la puntualización sobre la diferencia entre Corte Internacional de Justicia y Corte Penal Internacional, la primera se pronuncia sobre litigios entre Estados y la segunda trata de responsabilidad penales individuales. Entonces, la primera es una construcción de la ONU después de la Segunda Guerra Mundial, financiada por la ONU, perteneciente al sistema de la ONU, y solo interviene de una cierta forma in abstracto, ¿no? La segunda va a buscar cuerpos y tiene la capacidad de poner en prisión cuerpos. Entonces, retira la capa protectiva que la soberanía estatal daba a sus principales actores. Y ahí está su innovación y ahí está, en mi sentir, pues en lo que la transforma en la prolongación del sistema hobbesiano. Nosotros nos retiramos nuestra capacidad protectiva, aceptando de no arreglar cuentas unos con los otros, sino delegar nuestra capacidad a decidir a un Estado y a través de sus aparatos judiciales y penales, y a su vez el jefe de ese Estado decide retirar su capa soberana que le protegía, que le daba inmunidad, para confiarla a una institución, la Corte Penal Internacional, que podrá, cuando lo desee, a su vez, juzgarlo por la manera en la que ha utilizado ese poder que le fue delegado por las populaciones para ejercer su poder de manera excesiva, es decir, yendo más allá de ciertos límites codificados, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y actos de genocidio.
Entonces, la Corte Internacional de Justicia, por ejemplo, puede determinar si un Estado ha fallado en su responsabilidad de prevenir un genocidio o actos de genocidios, que es la pregunta que se le ha hecho a África del Sur y a la que ha respondido de manera ambigua hoy en día con medidas cautelares que no han exigido un alto el fuego, que no han exigido a Israel de que parara su ofensiva, sino simplemente han considerado que de hecho había un riesgo de que se violara la Convención de Prevención de Genocidio y que en consecuencia tenían que tomar medidas cautelares. La Corte Penal Internacional podría perseguir hoy en día a responsables israelíes por haber cometido o por haber ordenado actos que son equiparables a crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad o actos de genocidio. Un ejemplo muy simple. Hay una jurisprudencia en derecho internacional penal que permite perseguir a individuos por discursos. La jurisprudencia Radio Milcolin, de una radio que se utilizaba en Ruanda para incitar a la comisión de genocidio. Una radio en la que se trataba a los Tutsi de ratas, de insectas, y que luego coordinó los ataques que se llevaron a cabo contra la población civil. Hoy en día, a partir de esa jurisprudencia, se podría utilizar para perseguir a muchos responsables israelíes que han producido el mismo tipo de discursos contra palestinos, deshumanizándolos y incitando a la comisión de crímenes graves. Y eso es muy simple. Los discursos son públicos, son identificados, fueron muy ampliamente presentados y analizados. Los coge, emite una orden de detención y se arregló y desactiva a sí mismo, no a Netanyahu directamente, pero a los principales miembros de su gobierno y miembros del Gabinete de Defensa, que son los más extremistas y que son los que quieren reconquistar Gaza y expulsar a todos los palestinos de Gaza. La Corte Penal Internacional no lo hace y no hay ninguna justificación técnica o jurídica, sino simplemente explicaciones geopolíticas y de relaciones de poder. Y una cosa es tomar medidas, como lo hizo el presidente de México, para intentar empujar a la Corte a hacerlo. Otra es tener estrategias de influencia que les permita asegurarse que en momentos como este sí que se activen y que en consecuencia Israel, sintiéndose amenazado, reduzca su utilización de la violencia con fines políticos, como lo está haciendo hoy en día. Entonces ahí la Corte Internacional de Justicia tiene más una dimensión simbólica. La Corte Penal Internacional tiene una posibilidad de efectividad mucho mayor. La Corte Internacional de Justicia, en mi sentido, rindió esa decisión sobre Palestina mejor de lo que se podía esperar, pero no ideal, simplemente porque meses atrás había dado una decisión que pareció absurda a la mayoría de especialistas de derecho internacional público, que consistía en utilizar esa Convención de Prevención del Genocidio para exigirle a Rusia un alto el fuego inmediato en Ucrania. El razonamiento era muy torcido. Consistía en decir que porque Rusia había alegado que Ucrania estaba cometiendo un genocidio, entonces incurría una responsabilidad al título de la Convención de Prevención de Genocidio y se le podían pedir medidas cautelares. Una inversión un poco extraña, ¿no? De una cierta forma, al invocar el genocidio, Rusia abría la puerta a que la Corte Internacional de Justicia se pronunciara sobre la existencia de un genocidio y, en consecuencia, hay que tomara medidas cautelares. Pero no se veía bien la explicación, no se comprendía bien por qué el hecho de que la Corte Internacional de Justicia considerara que no había por ahora actos de genocidio que se le podían reprochar a Ucrania, pues que Rusia tuviera que cesar el fuego. En Israel la situación era mucho más clara, mucho más evidente, mucho más fácil. Israel sí que hay, por lo menos, probabilidades altas que estén cometiendo actos de genocidio en Gaza, y aún así la Corte Internacional de Justicia no pidió un alto el fuego. Lo que sí hizo fue dejar la puerta entreabierta para no ridiculizarse definitivamente y no hacer de que se considerara de manera definitiva que era una institución que servía un orden X y no una idea de justicia general, y entonces continuar a fabricar consentimiento. Usted, si se le hace trabajar 15 horas por día
no se le da de comer, o para de trabajar, o intenta matar al que le hace trabajar, o se muere. Si se le empieza a dar comida de vez en cuando, y comida que puede ser agradable, va a desarrollar lo que se llama el síndrome de Estocolmo, y va a intentar a tenerle aprecio al que le está haciendo trabajar gratuitamente o de fuerza 15 horas por día. Pues es la misma técnica que se está intentando aplicar con decisiones como la Corte Internacional de Justicia. Se les da una migaja con el objetivo de que continúe creyendo, continúe yendo a esas instancias para intentar hacer justicia en ellas, cuando es evidente que están permitiendo injusticias masivas desarrollarse de manera sistémica, no solamente puntualmente. Pero de vez en cuando pues se reactualiza vuestro consentimiento frente a esas instancias, de la misma manera que el sistema penal funciona de esa manera, ¿no? Un abogado va a tener ganas de ser abogado si una vez de 100 gana un caso. Y el hecho de salvar un ser humano y de evitar que una vez de 100 consiga evitar una injusticia, y de que un pobre que ha robado una naranja no se encuentre en prisión mientras están robando millones o miles de millones de personas en toda impunidad, la satisfacción de haber salvado esa vida y la retribución que le va a dar esa persona que ha sido salvada, pues le va a dar ganas de continuar a participar en ese sistema y asimismo perpetuar el sistema, que va a encontrar soldados obedecientes que le van a permitir 99 veces sobre 100 estrujar a las personas que necesiten estrujar y asimismo pues continuar a captar los recursos, la plusvalía y preservarse y mantenerse. Y evidentemente por ello en las instituciones judiciales y en las grandes instituciones pues hay mucha belleza, hay muchas cosas que tienen como objetivo pues estimular la vanidad de los que participan en ese sistema, al contrario impresionar a los que les son exteriores y de cierta forma pues autoatribuirse una forma de legitimidad que ha sido construida simbólicamente por esos artefactos que ellos mismos han podido ser generados como por la captación de plusvalía y de recursos que se va a perpetuar a través de vuestra adhesión, que así es continuado. Gracias. ¿Uno más? Usted, por favor. Nos hablaste de Julian Assange como una persona que cambió el destino de una civilización prácticamente. ¿Cómo puede ser importante una sola persona en medio de 7 billones de personas que conforman el planeta? ¿Tienes algún comentario sobre el personaje de Elon Musk? Es el gran misterio, ¿no? Porque yo Elon Musk lo comprendo relativamente bien sociológicamente y me permite reducir su importancia individual de cierta manera, ¿no? Heredero de una gran empresa de explotación de recursos en África del Sur, viene de una élite dominante blanca que tiene privilegios extraordinarios en ese país, llega con confianza a Estados Unidos, con ese sistema que lo ha favorecido mucho, se integra a un aparato de poder muy desarrollado, pienso no equivocarme, pero creo que fue en Stanford, que en la Silicon Valley, donde ha invertido el Estado miles de millones desde los años 50 para desarrollar polos tecnológicos que le permitan mantener su soberanía y su supremacía a nivel internacional, distribuyendo en consecuencia fortunas para que la gente pueda hacer errores, pueda aprender, pueda gastarse y pueda beneficiarse de una forma de aura del hecho de ser científicos muy bien pagados en instituciones de prestigio mundial, etcétera. Se fabrica todo eso por el aparato de poder y ahí pues entre las miles de personas que están en ese sistema, en un momento dado emerge una partícula que va a tener esa creatividad y esa diferencia que van a generar el resto. Julián es más heroico evidentemente, pero más sorprendente también. Julián es alguien que crece en Australia, creo que fue a 15 escuelas diferentes, su madre se separa muy pronto de su padre y tiene profesión itinerante, vive en la naturaleza la mayoría del tiempo y por una razón que no se explica bien, recibe una computadora en los años 80 en su casa, cuando había muy pocas. Y es una época en la que los sistemas siguen siendo muy abiertos, hay muy pocas personas que tienen computadoras y él desarrolla pues una afinidad con esas cuestiones y con 16 años ya está en la red interna del Pentágono.
y ahí va jugando sin idea precisa y va metiéndose ahí, enviando mensajes para provocar a la NASA, etcétera, como para divertirse en los más grandes sistemas de poder del mundo. Hay una ruptura tecnológica que va a permitir a gente de a pie infiltrarse en ella, pues porque todavía no se ha cerrado, como es el caso cada vez más hoy en día, el sistema. Y eso va a provocar que va a ser perseguido en Australia, eso y otras cosas, y se va a dar cuenta que como ciudadano australiano pues no tiene soberanía, que cuando Estados Unidos decide que hay que perseguirte, pues te persiguen y tú no tienes derecho real, y que entonces la realidad, la soberanía del pueblo australiano no existe, es una ficción, y que son parte integrante de un imperio y están al final del imperio, ¿no? Entonces ahí empieza a desarrollarse, es mi interpretación, ¿no?, pero un pensamiento político. Empieza a generarse un pensamiento político que se va a combinar a esa competencia tecnológica, que se va a ir nutriendo pues de sus encuentros con los pocos otros brillantes espíritus que se están metiendo en ese espacio como precursores. Y de ahí, pues poco a poco nace la idea de periodismo científico, la idea de construir un espacio en el que se puedan acoger datos, que sean protegidos y hacer la verdad sobre el funcionamiento de esos imperios y de esos sistemas de poder. Julian tenía muy buenas relaciones, aunque no lo publicitaba mucho, con muchos de los grandes empresarios de la Silicon Valley, porque eran más o menos de la misma generación y fueron como ellos, niños de 20 años, que por razones diferentes, a través de estructuras de poder diferentes, pues se encontraron a jugar sobre las mismas computadoras que él y fueron los más creativos de su generación. Y ellos le tenían una estima. Y yo sé que Google en un momento intentó protegerle porque habían utilizado Gmail para algo y Estados Unidos había querido evidentemente tener acceso a él y bueno, había habido mensajes que le habían permitido saber que había riesgos sobre evidentemente cosas muy marginales, ¿no? Porque ya se imaginan que Julian Assange sabía que no había que utilizar Gmail desde que fue creado. Y bueno, entonces ahí pues yo creo que siempre es una mezcla de... Sí, la emergencia de partículas individuales siempre se puede atribuir a efectos estructurales. Y yo sigo teniendo mucha duda sobre la existencia de la intencionalidad y sobre el valor que se debe atribuir a la intencionalidad en el juzgamiento del otro, ¿no? A qué nivel de determinación estamos sometidos cada uno por parte de factores exteriores. Lo que sí sé es que las decisiones que tomó fueron importantes y que, al contrario de lo que pensaba mucho, inclusive durante el periodo de chalecos amarillos, destinos individuales pueden cambiar los de muchas otras personas. Y decisiones tomadas por esos individuos pueden cambiar el mundo. Y por ello es muy importante, aunque sigamos pensando de manera estructuralista de una cierta forma, es muy importante, pues conscientes de eso, asegurarse de que hacer nuestro posible para influenciar a esas personas. Porque también lo que he visto es que, miren, por ejemplo, con Julian una vez, a finales de diciembre de 2017, teníamos la posibilidad de hacerle salir de la embajada. Tenía un pasaporte diplomático y entonces estamos en esos aseos sentados con su novia y nos preguntamos qué hacer. Y yo tenía intuición que él tenía que salir, que era la última oportunidad que tendríamos para sacarlo de ahí. Y se lo dije. Y éramos tres, y que decir, no estamos consultando, no podíamos hablarlo con nadie por el teléfono, evidentemente, o por... Y decidí no insistir porque tuve ese reflejo que consistía en decirme, no es tu vida. Las consecuencias que va a tener ese gesto, al que no puedes garantizar un resultado. Vete a saber si en el momento en que pones un pie afuera lo van a pillar. Entonces tú no puedes presionar a ese individuo o intentar empujarle en una situación que puede tener consecuencias tan amplias sobre él. Y yo creo que fue uno de los mayores errores de mi vida. Porque yo me recuerdo la manera en la que Julian me miraba y me escuchaba en ese momento, y yo sé que insistiendo
no con certidumbre absoluta, pero con gran probabilidad, hubiéramos tomado una decisión diferente a la que tomamos. Creo que 3 horas después le cancelaron el pasaporte diplomático y ahí se acabó. Y ahí se acabó y Julián lleva 4 años en prisión, entre otros, porque no tomamos la buena decisión ese día. Y como decía al principio, Julián en prisión, en comparación con Julián libre, son millones de vidas que hubieran podido tener un destino diferente. Había una pregunta más. Con esta vamos a cerrar. Sí, bueno, muchas gracias por esa charla muy reveladora. Mi pregunta se conecta un poco con la reflexión anterior y además con lo que ahora nos acabas de revelar, y tal vez no es ahora lo más adecuado, pero bueno, con respecto a Wikileaks, que siempre me pareció un poco una contradicción o tal vez un defecto que está tan personalizado y relacionado con una persona. Pero obviamente no, eso lo hace mucho más vulnerable si no fuera solamente un Assange, sino 28.004.422. Sería mucho más difícil perseguir a una persona y la herramienta podría ser mucho más, mucho más protegida contra esos problemas. Entonces, tal vez si nos pudieras platicar un poco del presente y de un posible futuro de Wikileaks. Es un debate, creo que cualquier persona que haga política de cualquier forma, no en el sentido electoral, pero a un momento u otro se confronta a la cuestión de la concentración de la soberanía. Yo creo que hoy en día uno de los principales debates políticos que debe haber en México es sobre la personalización del poder por el presidente, su capacidad a crear un aparato de poder que le sobreviva, al que pueda ser sucedido, etc. Y eso es el caso de todo aparato de poder. Necesariamente cuando usted crea algo como Wikileaks, aunque intente reducir el poder que les ha atribuido, distribuyendo inmediatamente la información que recibe para perder el control sobre ella y no hacer de ella una mercancía, como lo hace en la prensa, un instrumento de poder, pues aún así usted se vuelve un aparato de poder y en consecuencia un instrumento de poder para otros. Yo siempre utilizaba esta imagen como un velero rodeado de tankers en el océano, ¿no? Teníamos a todos más potentes aparatos de poder rodeados por ellos, con todas, o sea, el FSB, la CIA, etcétera, intentando destabilizarnos o utilizarnos, etcétera. Y nosotros éramos un pequeño velero ahí que intentaba navegar, pero estábamos ahí, estábamos en ese mar compartido y influenciándonos mutuamente. Julian Assange fue una decisión que tuvo que tomar. Inicialmente era un colectivo y cuando justamente se le acusó de violación, hubo gente al interior de Wikileaks que quiso ponerlo de lado para permitir al instrumento de sobrevivir. Pero yo creo que hay varios elementos. Específicamente, en relación a este caso específico, el valor no era tanto el instrumento como la idea y eventualmente la marca. Pero en el momento en que había infiltrado la idea de que se podía publicar anónimamente sobre una web segurizada, protegiendo a las personas que lo hacían y darle acceso al mundo entero, ya había implantado esa idea y lo que se necesitaba era justamente otras personas con la fuerza y la integridad suficiente para retomar el combate sin que la plataforma tecnológica en sí fuera ya el actor determinante. Lo que ha pasado es que justamente al intentar destrozar a Julian se ha intimidado. El objetivo de destrozar a Julian no es solamente impedirle a él de actuar como actúa, es enviar una señal al mundo entero. Eso pasará si usted empieza a hacer lo que ha hecho Julian Assange. Y eso les pasará si usted envía informaciones a Julian Assange, como fue el caso de Chelsea Manning u otros. Y entonces, preservar el cuerpo
y mantenerlo juntado al proyecto político que ha hecho nacer me parece fundamental, y creo que tomó la buena decisión. Y de hecho fue lo que le permitió hacer sobrevivir a Wikileaks 10 años más. Yo no creo que Wikileaks hubiera sobrevivido sin él. Yo no creo que nadie hubiera tenido la fuerza y hubiera tomado el riesgo que ha tomado. Porque yo ahí tengo una duda. No sé si la acusación de violación fue antes o después del momento en que dio pleno acceso a todos los documentos. Sería interesante verificarlo. Pero estoy seguro que nadie en Wikileaks hubiera tomado esa decisión, sino él. Y de hecho yo creo que la tomó contra la opinión de varias personas que participaban en Wikileaks. Y si no la hubiera tomado, Wikileaks se hubiera transformado en el equivalente a otros periódicos, tal vez con una amplitud mayor, pero sometido a las mismas fuerzas que describía. Wikileaks yo lo concebí como una biblioteca universal de los poderes, y ese tiene que ser su objetivo, porque tiene resultados y efectos a corto plazo, la revelación del escándalo, etcétera. Pero sobre todo, lo importante es el largo plazo. Es nuestra capacidad en comprender cómo funcionaban apenas unos años atrás tal o tal aparato de poder. ¿Quién son esas personas que hoy día nos dominan? ¿Cuáles eran las decisiones que tomaban en la época, etcétera? Si hubiera esa transparencia en los aparatos de poder, imagínense cómo cambiaría y qué rápido cambiaría la política. Eso quiere decir que ya no pueden decir una cosa y tomar otra decisión. Eso quiere decir que no pueden eliminar un adversario político utilizando un aparato de poder, que los cambios son estratosféricos. Y eso fue lo que preocupó de una cierta manera universalmente a los poderes, no solamente a Estados Unidos, sino evidentemente a todos sus aliados. Y hubo milagros temporarios, hubo Correa, hubo alguien que a un momento dado, probablemente de manera interesada, probablemente de manera más amplia, a la vez por razones ideológicas, pero también de confrontación con Estados Unidos, de tener instrumentos de negociación, de legitimación, en el cuadro de una confrontación que había empezado con Chevron, que tenía varias vertientes, pues vio a Julian como una manera de desmarcarse, de poner Ecuador en el mapa mundial y, de una cierta forma, de mostrar la diferencia de naturaleza política entre su proyecto y el de la primera potencia mundial. De una cierta forma es lo que Putin ha hecho con Snowden. Evidentemente es un instrumental. Evidentemente Putin utiliza a Snowden como una manera de mostrar que no es el único en abusar de su poder, o por lo menos de mantener su poder creando injusticias. Bueno, pues ahí en esos juegos de equilibrios diversos lo que notamos es que cada vez son cuerpos, son individuos. La idea, la institución son coberturas para al final cuerpos que deciden tomar decisión y que necesitan protección. Y entonces no es julianassange.com, se vuelve wikileaks.com, porque tal vez julianassange.com nunca hubiera tenido el mismo efecto, pero solo le va a servir de cobertura para poder, como cuerpo, tomar los riesgos que ha tomado, intentar influenciar la marcha del mundo como lo ha hecho, con sus limitaciones, con sus defectos, con sus errores, como ser humano, simplemente. Entonces esa idea de volver al cuerpo, de no... A mí, de hecho, en Francia se me reprocha mucho, de manera general, en mis escritos, de la izquierda radical, me reprocha mucho la personalización. Yo siempre le reenvío a una palabra de Marx que está en uno de los libros en unos libros que he publicado. Voy a intentar encontrárselas porque no quisiera traicionar a Marx, sería una violencia, y tal vez acabaremos sobre este punto, pero es un libro que publiqué, que comentaba la manera en la que oligarcas habían apropiado el espacio público en Francia a través de la compra-venta de la prensa y de cadenas de televisión y de radio. Luego les voy a traducir, así que traición habrá de todas formas, pero la teoría se transforma en fuerza material en el momento en que en que toca a las masas populares. La teoría es capaz de tocar a las masas en el momento en que argumenta ad hominem, y esa teoría argumenta ad hominem en el momento en que se vuelve radical. Ser radical es tocar a las cosas a la raíz, pero la raíz para el hombre es el hombre mismo. Es en la crítica de filosofía del derecho de Hegel
Es una manera de responder a los que piensan que, bueno, si no estás exponiendo edificios teóricos, abstractos, que permitan justamente intentar globalizar tu pensamiento, pues estás de una cierta forma o haciendo populismo o entrando en consideraciones que son vanas. No, todo nace del cuerpo y todo se acaba en el cuerpo. Entonces, a partir de ahí, si ponemos de lado esa dimensión, pues es lo que pasó en Europa occidental mucho, por ejemplo, con la izquierda, que perdió toda influencia sobre las poblaciones, que dejaron de escucharla porque se mantenían en un edificio teórico, y es lo que permite también manipularte como hombre político e intelectual, porque acabas creyendo en abstracciones sin querer ver el efecto que tienen sobre la realidad y a veces produciendo efectos contrarios a los que deseabas o pretendías desear. Muy bien, pues con esto cerramos la charla. Sé que nos quedan más preguntas. Agradecemos muchísimo la intervención de Juan y creo que nos dejas mucho para reflexionar. A nombre del Departamento de Estudios sobre Movimientos Sociales, agradecemos a ustedes, a cada uno de los presentes, el que hayan estado aquí. Y bueno, nos quedamos con esto, con muchas preguntas y también con una perspectiva mucho más amplia. Muchas gracias. Pues un aplauso.